Muy bien, y ya está. Así que es tiempo de preguntas. Así que si algo no han entendido de la exposición, por favor, con toda libertad, pregunten, porque la palabra de Dios seguro tiene la respuesta. Johanny. Sí, pastor, yo tengo una pregunta porque hay algo que de verdad que no me queda muy claro, sobre todo el hecho de poder explicarla, porque, o sea, yo le entiendo, pero cuando me quisiera explicar acerca de ello, no sé cómo explicarla. Y está en Juan, capítulo 16, versículos del 8 al 13. Y dice la palabra, dice, Juan, capítulo 16, versículos del 8 al 13. Dice, y cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Dice, explica el Señor, ¿verdad? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, porque sabemos que es pecado no creer en el Señor. Pero aquí de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué relaciona el hecho de irse al Padre con justicia? No entiendo cómo poder explicar. Y de juicio por cuanto dice el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Yo pensé que de juicio era porque todos vamos a compadecer delante del Señor. Pero ¿por qué dice por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado? ¿Me puede explicar, por favor? A ver, hay que ahí Jesús está juntando varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Y hay que entenderlo desde la perspectiva en la que los discípulos en aquel momento podían entender, ¿ok? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Bueno, numerosos pasajes eh, demuestran que el hombre, aún convencido de su maldad, rehúsa creer, ¿verdad? De justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, ¿ok? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Está hablando desde la perspectiva humana, no le verían más en la tierra, ¿ok? Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, es decir, ya está sentenciado, aunque todavía no se haya ejercido, digamos, la sentencia, pero ya está sentenciado. Es como cuando se celebra un juicio, se da una sentencia y todavía se dice, bueno, pues fulano de tal tiene que ingresar tal fecha en prisión. Bueno, pues el Satanás ya está condenado, ya está sentenciado, ya ha sido juzgado, pero todavía no se ha hecho efectiva esa condena, ¿no? Entonces, eso es de lo que está hablando ahí el pasaje, ¿no? No sé, ¿cuál es tu duda concreta? ¿Por qué? Porque dice que la obra del Espíritu Santo, o sea, si la obra del Espíritu Santo en nosotros va a hacer esa obra, nos va a convencer de pecado. Pero a ver, Johanny, una de las cosas que tienes que entender es que no te fíes de los títulos que hay en las perícopas, ¿ok? Porque te desvían de la verdad del texto. Olvídate. La obra del Espíritu Santo. No, ahí no está hablando de la obra del Espíritu Santo, ¿ok? O sea, es que a veces los títulos te desvían del sentido verdadero que tiene el pasaje. Por eso deben buscar Biblias que no tengan títulos en las perícopas, que las hay, porque esa es la interpretación de un hombre, ¿ok? Entonces, ahí, a partir del versículo 8, es que empieza a hablar del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, ¿ok? Pero esa obra la hace, ¿cómo la hace el Espíritu Santo? Bueno, Él es el que convence de pecado, ¿ok? El Espíritu Santo es quien nos convence de que estamos, nos hace sentir mal, nos hace sentir culpables cuando hacemos algo que no es correcto, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo también nos va a guiar a la justicia porque Él nos muestra, es decir, el camino correcto, lo que es justo, lo que debemos hacer, ¿ok? Y
sigo sin entender cuál es No, está bien, de justicia, claro, nos muestra el camino de lo que es correcto, de lo justo. Y de juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo, que, o sea, como diciendo, y de juicio porque habrá un juicio, y ya Satanás ha sido juzgado, esa es la respuesta. Habrá un claro, juicio por todo, pero ya Satanás desde ahorita, desde ya, él ya ha sido condenado. él ya está condenado. Desde el momento en que fue arrojado de la presencia de Dios, él ya está condenado. ¿Ok? Y sabe cuál es su sentencia, que es el lago de fuego, donde será atormentado por los siglos de los siglos. Ya, pastor, está bien, me quedó claro, sino que me desvió el título de la Biblia un poco. Sí, Ahí trajo un poco de confusión. Sí, es sí. cierto. Procuren no hacerle caso a los títulos de las pericopas. Ya. Elvira, Gracias. de nada, Johanny. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. Adelante. Una es cuando acá dice en Juan 5:46, porque si creyeres a Moisés, me creyeres a mí, ¿no? Porque de mí escribió él. Entonces, eso quiero que me explique que en qué texto le escribió Moisés de Jesús, ¿no? Muchísimos. Es decir, tengan en cuenta que desde Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde dice que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente, ya ahí es una profecía, la primera profecía que se habla de Cristo, Génesis 3, 15. Pues después en Génesis hay varios pasajes que hablan de Jesús, en Deuteronomios, en Números, en Levítico, en todos los pasajes del Pentateuco hay muchísimos textos. Yo les podía dar algunos, pero hay son demasiados los textos que hablan. ¿Perdón? Moisés ya, o sea, mencionaba a Jesús, ¿no? Sí, Moisés estaba anunciando realmente que todo lo que tiene que ver con la venida de Jesús. Es decir, un segundito y te digo algunos de los pasajes que yo tengo aquí anotados, porque anoté algunos simplemente por tenerlos en cuenta. A ver, aquí está. Génesis 3:15, Génesis 9:26, Génesis 22:18, 49:10, número 24:17, número 18:15, número 18:18. Bueno, hay una lista interminable de pasajes que hablan de Jesús en el Antiguo Testamento. Y no solo en el Pentateuco, como decía, sino en todo el Antiguo Testamento. Isaías habló de Jesús, Jeremías habló de Jesús, Daniel habló de Jesús, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Y la otra pregunta, pastor, estoy preocupada por mi hermana. Lo que pasa es que mi hermana ha entrado a YouTube y está investigando quién es Jehová, ¿no? Entonces, y ella cuando visité a su casa, me comenta, me dice que Jehová es otro y el Padre Eterno es el verdadero Padre de nosotros. No, cuando ores no menciones Jehová. Jehová ella me dice, porque Jehová es el que hubo matanza, es otro, es la radiación de Enki y Lin, me dice, Enlil, creo, no sé si habrá escuchado a esos dos, no sé, y me dice que no, y de verdad que yo no le creo, y no le creo porque sé que nuestro Padre es Jehová, ¿no? Claro, no debes creerla porque es sencillo. Exacto. Y estoy preocupada por ella, porque ella me dice que ya no mencione al Padre Jehová, sino Padre Eterno, nada más en mis oraciones, y me preocupo por ella, pues eso es lo que, el Padre Eterno ¿cómo demostrarle eso, no? El Padre Eterno nos dice realmente que Él se llama Jehová. Yo soy el que soy. Cuando envía a Moisés, por ejemplo, le dice, bueno, Señor, y ahora en nombre de qué Dios voy a Faraón y le digo que voy, ¿no? Porque Egipto era un politeísmo, creían en muchísimos dioses. Y dice, bueno, yo le digo que voy de parte de Dios, pero me va a preguntar de parte de qué Dios. El Dios de las moscas, el Dios del escarabajo, el Dios del lagarto, el Dios de... entonces, el Señor le dijo, tú ve y dile, yo soy, me envía. Yo soy el que soy. Es decir, Jehová, yo soy el Señor. Por tanto, ese es el nombre de Dios. Lo que pasa es que hay gente que por ignorancia, ellos ven que hay diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Exacto. Y no lo hay. Lo que pasa es que la revelación es progresiva.
El ser humano antiguamente era de una condición que tenía que ser tratado de una determinada manera y Dios trató con ellos en esa manera. Después Dios va orientando, enseñando, corrigiendo al ser humano y ya lo trata de una manera diferente porque el ser humano actúa de una manera diferente. Es decir, lo que hay es una evolución en el ser humano, no en Dios. Dios es el mismo. En el Antiguo Testamento vemos al Dios misericordioso y vemos al Dios paciente, como lo vemos en el Nuevo Testamento. En nuestra página web tienen un estudio justamente que habla de ese tema. Si el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, descárguenlo, estudienlo y véanlo. ¿Ok? Pastor, la ultimita, lo que pasa es que ella me dice, agarra por lo que ha habido matanza, me dice que como Jehová es otro, porque como ha habido tanta matanza, me dice, en cambio el de ahora no. Eso yo digo, no, no es así, pero ella me insiste. Bueno, ¿ha habido matanzas? Sí, ha habido matanzas. El hombre se mataba a sí mismo. El hombre luchaba pueblo contra pueblo y se hacían matanzas tremendas. Y precisamente para acabar con ese tipo de cosas, a veces Dios tuvo que acabar con una población que era demasiado guerrera, demasiado mala. Por ejemplo, Abimelech, que era un enemigo terrible de Israel, ¿no? Sin que Israel le hiciera nada, Abimelech se levantaba contra Israel. Y en varias ocasiones Dios derrotó a Abimelech, pero Abimelech volvía otra vez a resurgir y volvía otra vez a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Y bueno, hasta que Dios dijo, aniquílenlo. Es decir, ¿pecó Dios en eso? No. Escuchen bien, Dios es el creador, por tanto el dueño de todas las cosas, también de las vidas humanas. Si Dios pegara un pisotón a este planeta Tierra y nos destruyera a todos, Él seguiría siendo el mismo Dios, santo, justo y amoroso, porque Dios no cambia por lo que Él haga. Dios es perfecto en todo lo que hace. Y si hiciera eso, estaría haciendo justicia, por tanto estaría haciendo lo correcto. Aunque Dios mate a una población, Dios está haciendo lo correcto. Claro que ahí entra el emocionalismo humano, la ignorancia del ser humano. ¿Y qué culpa tienen, por ejemplo, los niños y no sé qué? Necio, ¿no te das cuenta de que muere el justo y no hay quien entienda que del mal ha sido quitado? O sea, Dios lo que ha hecho es acoger a esos niños y quitarlos de una población mala y llevárselos al cielo. Que Dios aniquile a los niños no significa que los esté castigando. Está castigando en todo caso a los padres. A los niños los está salvando de esos padres salvajes. ¿Ok? Entonces hay que estudiar la escritura y estudiarla bien para no decir tonterías como esa. Sí, pues. Gracias, pastor. Voy a hablarle a mi hermana, ¿no? Como, gracias, pastor. Muy bien. Adelante, mi hermana. Jolie. Enseña el video, después de que quede grabado, yo siempre lo paso al grupo. Enséñale este video para que ella misma escuche las palabras del pastor. Sí, sí, gracias. Jolie. Pastor, quería hacer una consulta. Hola, yo soy Karin. No sé si me conocen. Soy de Chile. Adelante, Karin. Sí, quería consultar, bueno, una pregunta, que yo sé la respuesta, pero yo siento Y si como sabes la que, respuesta, ¿por qué quieres preguntar? porque estoy asustada. No, estoy un poco asustada, A porque, ver, bueno, acá en Chile están pasando como varios acontecimientos. háblame un poco más alto, por favor, porque no te estoy escuchando bien. Lo que pasa es que acá yo siento como que varias leyes han cambiado acá en Chile. Y No cada estoy vez entendiendo. la- Karin, sí, vocaliza, no te pegues el micrófono muy cerca, pero habla en alto. ya. Lo que pasa es que yo siento que acá en Chile las leyes están cambiando muy rápido, como muy radicalmente. Entonces, mi pregunta es si usted sabe más o menos cómo, bueno, en España las cosas generalmente suceden antes. ¿Usted piensa que la marca va a ser pronto o el Señor va a venir antes que esa marca la pongan o después? ¿Te refieres a la marca del anticristo? Sí, Vale. sí. A ver, déjame explicarte lo siguiente.
Que el mundo está cambiando y además rápidamente es una realidad que lo vemos no solo en Chile o en España, lo vemos en el mundo entero. O Sí, sea, es evidente que el mundo está llegando a su final, ¿ok? Y lo que está sucediendo no es nada más y nada menos que lo que ya estaba profetizado que había de suceder. ¿Ok? Si coges, por ejemplo, 2 de Timoteo, capítulo 3, te das cuenta de que ya estaban profetizadas todas estas cosas. El apóstol Pablo nos hace una radiografía de la sociedad actual, ahí en el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Estas cosas habían de suceder y están sucediendo tal y como Cristo los había anunciado a través del Espíritu Santo, inspirando a los que escribieron la Escritura. Por tanto, ¿qué está sucediendo? Que el mundo va de mal en peor. Una vez que el mundo le da la espalda a Dios, una vez que el mundo deja de respetar a Dios, ¿por qué va a tener que respetar a nadie? Entonces, el ser humano se pervierte, el ser humano se corrompe y cada vez más rápidamente. Y esto es lo que está ocurriendo. Las perversiones están a la orden del día, cada vez vamos a tener menos libertad, cada vez vamos a estar más controlados, se está ejerciendo un control dictatorial en el mundo entero, no solamente en Venezuela con Maduro, sino aquí en España con Sánchez, en Inglaterra con este nuevo que ha salido. O sea, en el mundo entero se está imponiendo la dictadura de una élite que está, digamos, controlando el mundo. Esto es una realidad, ¿ok? Ahora, tú no tienes que tener miedo de nada. Si tú crees en Cristo, si tú crees en el Evangelio, debes saber que nosotros, antes de que el anticristo tome control y comience a hacer de las suyas, antes de eso, la iglesia va a ser arrebatada por Cristo. Y esa es la promesa que tenemos de parte de Él. Entonces hay muchísimos pasajes en las Escrituras en las que el Señor anuncia que nosotros seremos guardados. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Es decir, si tú guardas la palabra de Dios, si tú crees en el Señor, si tú esperas en Cristo, Cristo vendrá a salvar a su iglesia antes de que el anticristo tenga el pleno control y empiece a hacer de las suyas. Por tanto, no tienes nada que temer. Teme a Dios y no tendrás que temer a nadie más. ¿Ok? En la página web tienes un estudio, en la página web tienes un estudio completo sobre el tema de la gran tribulación. También en preguntas y respuestas tiene sobre si la iglesia pasará la gran tribulación. Ahí tienes estudio con multitud de pasajes bíblicos que demuestran que la iglesia no pasará la gran tribulación. La iglesia será librada, porque no estamos puestos para ira, sino para alcanzar misericordia por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Esa era mi pregunta. ¿Perdón? Gracias. Esa era mi pregunta. Ok, muy bien. Yoli. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Pastor, en el sermón de la mañana que dio la pastora Katia, fue de la incredulidad, ¿no? Entonces, ella mencionó un texto de la Biblia de Marcos 16, del 14 al 18, y yo me quedé con esa duda. El Señor Jesucristo conoce todos nuestros pensamientos y los deseos de nuestro corazón. En esta palabra, dice así, ¿no? Finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, yo entiendo acá que está hablando de lo que ellos no habían creído cuando María Magdalena, los discípulos que habían visto, ¿no? No creían. Pero luego en el 15 a mí me desconcentra porque nuestro Señor Jesucristo, ellos seguían con incredulidad porque en el 15 ellos ya les manda la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Aún así, pastor, a pesar de que ellos seguían con esa incredulidad, el Señor seguía confiando en ellos, ¿verdad? Y nosotros en esta tierra muchas veces estamos con las cosas. Es evidente que los discípulos del Señor tenían sus dudas y a veces había momentos en los que no creían
son algunas cosas. Por ejemplo, cuando Pedro es liberado de la cárcel y empieza a llamar a la puerta y aquella pobre muchacha abre, ve a Pedro, cierra y sale corriendo a decirle, Pedro está libre, Pedro está en la puerta y llama. Pero nadie le creyó. No lo creyó ni la pobre muchacha que no lo dejó entrar. Es decir, a veces nos falta fe para creer, ¿no? Cuando estaban los discípulos en aquella barca en medio del mar de Galilea y la tormenta empezó a azotar, despertaron al Señor que estaba cansado y le dijeron, Señor, despierta, no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. O sea, ellos estaban angustiados. Cristo se levantó y detuvo el mar, detuvo la tormenta. Entonces, ellos podían haber hecho lo mismo, pero le faltó fe para creer que ellos tenían ese poder, ¿no? Entonces, realmente los discípulos, hubo muchas cosas que no creyeron hasta después de la resurrección de Cristo. Incluso hasta después de que Cristo ascendiera a los cielos, no fue que ellos entendieron algunas cosas, ¿no? Sí, le faltó fe, pero eso no los invalida en un momento determinado para predicar el evangelio, ¿no? De hecho, ¿quién no tiene alguna que otra duda, ¿no? Y yo tengo muchísimas dudas. Hay preguntas que me hago y que no encuentro la respuesta porque la palabra de Dios no la tiene. Y espero en el Señor que cuando llegues al cielo, Él me dará la respuesta, ¿no? Pero tengo algunas dudas, que hay cosas que yo quisiera saber y que no sé, ¿no? Entonces, eso no me invalida para predicar el evangelio porque yo creo en el evangelio, creo en Jesucristo, ¿no? Creo que solamente en Él tenemos la salvación eterna de nuestras almas, ¿no? ¿Ok? Ya, o sea, pastor, a veces que nos viene así como usted dice, algo que nos invade un poquito, pero inmediatamente corremos a orar porque creemos en Jesucristo, sabemos que Él es el Hijo de Dios y que pronto viene. Entonces, Claro. no nos hace pecadores, ¿no? Dos cosas fundamentales. Primera, la duda no es pecado. ¿Ok? La duda es pecado cuando nos aleja de Dios. Pero la duda te puede llevar a justamente lo contrario, a investigar y acercarte más a Dios. Por Sí, tanto, la sí. duda en sí misma no es pecado. ¿Ok? Segundo, tenemos el deber de, si no tenemos dudas, hacernos preguntas para seguir avanzando en nuestro conocimiento de la verdad. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, nunca creamos que ya lo sabemos todo. Nunca. Nunca creamos que ya yo estoy seguro de todo, lo sé todo, ya no necesito que nadie más me enseñe. No. Siempre, siempre, siempre vamos a estar aprendiendo. Porque en estas lides no se termina nunca de aprender. Amén. Eso es lo que digo, pastor. Si tengo dudas hay que investigar, porque eso es lo que todos ignoramos. Al menos yo ignoro muchas cosas que me gusta aprender. Muchas gracias, pastor, por Yo sacarme también, de la por eso duda. sigo estudiando. Sí, gracias, pastor. Dios le De nada. bendiga. Igualmente. Gisela. Hola hermanos, hola pastor. Bueno, hablando que la duda no es pecado, pastor, ¿la preocupación es pecado o no? Depende, si la preocupación está basada en falta de fe, sí es pecado. Pero si la preocupación es justificada en el sentido de que, bueno, estamos preocupados por algo que está pasando, lo que sea, bueno, mientras no nos lleve a la falta de fe, no tiene por qué ser pecado, ¿ok? Es decir, imagínate que, yo qué sé, que tenemos que pagar la hipoteca y que todavía no tenemos el dinero y estamos preocupados porque a ver cómo lo conseguimos y a ver si me sale el trabajo que yo estoy esperando o a ver si me paga el que yo le he hecho el trabajo y tal. Y esa preocupación es lógica, es normal, no es falta de fe, ¿no? Ahora, ¿me salvaré? ¿No me salvaré? Eso sí es pecado, porque es falta de fe, ¿no? Si Dios ha dicho que tú creyendo en Él te salva, debes creerlo. Y ahí no debes preocuparte, simplemente debes afirmarlo, sí. Aunque yo no me sienta digno, aunque yo no me sienta merecedor, yo sé que soy salvo no por mis obras, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? Gracias, pastor, por la corrección, porque De nada, mi pensé que hermano. era pecado ser preocupado. Gracias. No. Ah, ya. Además, la preocupación lo que significa es ocuparse de antemano en algo. Si yo me preocupo todos los días de mi vida, me preocupo por lo que tengo que enseñar, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo ya estoy
preparando qué es lo que voy a predicar el domingo que viene. Estoy preocupado, es decir, ocupado de antemano en eso, ¿no? Eso no es pecado. Viéndolo por el sentido de que, bueno, eso es una preocupación, pero no porque estamos desconfiando de lo que Dios nos va a dar, No, no, nos va a proveer. repito, preocupado significa significa antes, ocupado, preocupado, ocupado antes de. Es decir, Ah, yo no voy a subirme a un púlpito sin saber lo que voy a decir. No me voy a poner delante de un auditorio sin saber lo que voy a decir, sin haberlo preparado de antemano, ¿no? Como hacen algunos pastores, ¿no? Que dicen, no, yo abro mi boca y el Espíritu Santo la llena. Necio, vas a hablar de tu propio corazón, vas a engañarte y engañar a los demás. No, no, yo me estudio, preparo, me repreparo, me preocupo, es decir, me ocupo de antemano en estar bien preparado para que cuando esté delante de las demás pueda saber, tener claro qué es lo que le voy a decir, por qué se lo voy a decir, cómo se lo voy a decir, qué espero que eso provoque en sus vidas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa preocupación no es pecado. ya. Gracias, pastor, por aclararme. De Gracias. nada, mi hermana. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay más, lo dejamos aquí por hoy, ¿ok? Hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Sí, yo quería hacer una pregunta, Adelante, Karen. la última. Quería consultar, bueno, preguntar, porque la verdad es que hay muchas palabras que, o sea, he escuchado que algunos pastores dicen y hablan de los dos testigos del Apocalipsis. No te estoy entendiendo. Entonces, ¿Puedes hablar más alto, por favor? sí, ¿se escucha ahora? Sí, dime. ¿Se escucha? Sí, lo Sí, que pasa es que me gustaría saber un poco más de los dos testigos del Apocalipsis que bien. aparece en Apocalipsis 11. Ok. En la página web www.iglesia-berea.com tienes un comentario completo de todo el libro de Apocalipsis. Es un estudio sistemático que hemos venido dando durante 2 años y que está ahí. O sea, lo puedes descargar, buscas el capítulo 11 y ahí tienes el estudio sobre los dos testigos. ¿Ok? Puedes Ok. descargarlo, es gratuitamente. O sea, todos nuestros estudios, todos nuestros recursos, libros, comentarios teológicos, todos los libros que hay ahí son gratuitos, los puedes descargar en formato PDF. Ok, gracias. De nada. Roberto. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Mucho Buenas gusto. noches. Igualmente. Pastor, bueno, no es una duda directamente que ataca mi fe, pero es algo que sí me interesaría saber. ¿Hay algún conflicto entre nuestra capacidad de elegir, llámese libre albedrío, con la omnisciencia de Dios? No, Es decir, por ejemplo, ¿no? Eh, yo voluntariamente me conecté para escuchar la palabra de Dios, pero a la vez Dios sabía de antemano lo que iba a suceder. Es como ujú, decir que Él en su mente tuviera todo escrito, ¿no? Todo lo que va a pasar hasta el final del tiempo. no, Entonces, ¿verdaderamente fui libre al escoger conectarme o totalmente. simplemente Él ya lo había determinado en su mente? No, no, no. No es que Dios lo haya determinado. Que Dios lo sepa no Ya, significa que Él lo determinara. ¿Ok? Y eso es lo ya, importante a tener en cuenta. Es decir, eh, yo puedo saber que la próxima semana, si Dios lo permite, la ajá, próxima semana nos volveremos a conectar. ¿Ok? Entonces, que lo sepa no significa que yo lo haya determinado. Igual ustedes mañana, la próxima semana no quieren conectarse y me dejan tirado. Entonces, por mucho que yo quiera, no, a mí me pueden dejar tirado. Ahora, ¿por qué Dios lo sabe todo? Porque Él es Dios. claro, eso sí lo sé. Su, el apóstol Pedro habla de esto en Primera de Pedro,
capítulo 1. Yo sé que esa pregunta viene determinada por la doctrina calvinista, ¿verdad?, de la predestinación, que está basada en los escritos de Agustín de Hipona, ¿no? Pero fíjense, en la página web tienes un estudio sobre la elección y la predestinación. Lo puedes descargar y puedes estudiarlo pormenorizadamente. Pero en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Es decir, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué significa presciencia? Significa el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Es decir, Dios nos escogió. ¿Cómo nos escoge Dios? Por medio de la fe en Cristo. Dios quiere que todos sean salvos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Por eso ordena predicar el evangelio a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Y dice, el que creyere será salvo. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no solo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Es decir, Dios quiere salvar a todos, pero ha establecido una condición sin la cual nadie será salvo. Y es que el ser humano crea en el Evangelio. Entonces, ¿Dios sabe de antemano quiénes van a creer? Sí, pero eso no significa que Dios diga, Yoli se va a salvar y Elvira no. Ana María se va a condenar y Daria se va a salvar. No. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos. Pero nos predica el Evangelio y después nosotros decidimos si queremos creer o no creer. ¿Ok? Que Dios sepa quién vaya a creer y quién no vaya a creer es por la omnisciencia, el conocimiento que Él tiene de todas las cosas. Pero eso no limita nuestro libre albedrío. Que el ser humano es libre lo demuestra el pecado. Dios le dijo a Adán, mira, no hagas esto. Y finalmente Adán lo hizo. Si Adán no fuera libre, no lo hubiera podido hacer. De modo que el pecado demuestra el libre albedrío. Porque en la postura calvinista que afirma que todo lo que ocurre está preordenado por Dios es falsa, porque Dios no preordena que un pervertido viole a una niña. Eso no lo ordena Dios, eso lo hace el pervertido, ¿ok? En la libertad que Dios le otorgó. Y esta es la cuestión, ¿no? Entonces, descárgate el estudio Elección o Predestinación, que la tienes ahí en preguntas y respuestas, y estúdialo a fondo, ¿ok? Ya, muchas gracias. De nada, mi hermano. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos podido disfrutar de meditación en las cosas del Señor. Pidámosle a Dios que Él nos ayude, poniendo en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, para que cada día podamos acercarnos más a Él por medio de su palabra. Amén. Alguien que nos quiera despedir en oración, por favor. Gracias, amado Dios, por este estudio tan importante que nos das para ponerlo en obra, Señor. Gracias por el pastor Nicolás también, por darle sabiduría y enseñarnos cada domingo, Señor. Bendícele a él, cuídale, protégele a él, a su esposa, a su familia, Señor. Y guía nuestras vidas, Señor, y que esta semana, mañana iniciamos el día lunes, que sigamos en el estudio de tu palabra, Señor, y ponerlo en obra, Señor. Gracias por todo tu amor. Te lo hago llegar, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias. Hasta la próxima semana. Bendición. Permite. Hasta luego, hermanos. Gracias. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Bendición. Bendiciones.